porque todos los rincones del alma son descubiertos y el corazón es llevado a la luz purificado. ¿Qué ocurre cuando el hombre desafía la autoridad que Dios ha establecido? Bienvenido al episodio 7 de Gracia y Verdad, donde el pastor Guillermo Green expone Números 16 y la rebelión de Coré, predicado en la iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Pero cuando pensamos en los salmos, creo que todo el mundo reconoce que los salmos tienen algo diferente en relación al resto de la Biblia. Aún los impíos, muchos, he hablado con personas impías que aman los salmos. Y conocemos famosamente cuál es el salmo que está abierta la Biblia. ¿Qué salmo? En las casas de muchas personas. 91. Salmo 91, porque es lindo. Habitaremos bajo la sombra del Altísimo, bajo sus alas Él nos guardará. Percibimos, la mayoría de las personas perciben que hay algo diferente en los salmos. Y sí lo hay. Mientras en los otros lugares de la Biblia relata lo que Dios ha hecho o lo que Dios ha dicho, en los salmos el Espíritu Santo saca a la luz las emociones, saca a la luz los impulsos del corazón del creyente, saca a la luz los sentimientos del creyente que vive en un mundo lleno de pecado, intentando creer en Dios y seguirle. Por ejemplo, si en otra parte de la Biblia Dios le da mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos del Pentateuco. Dios da mandamientos. No hurtarás. Pero ¿cómo hablan los salmos de los mandamientos de Dios? Repiten muchos mandamientos. Hay mucha enseñanza en los salmos. No es que no haya enseñanza. Pero ¿cómo describe los mandamientos los salmos? Miel a la boca, más dulce que miel a la boca. Delicia para nosotros, alumbra los ojos, tesoro. O sea, ya ahí entra la parte emotiva, la parte de motivación, la parte de mis sentimientos y mi actitud en cuanto a las cosas de Dios. Si en otras partes de la Biblia Dios llama a su pueblo a seguirle por la fe, en los salmos se expresa esa gran lucha. Se expresa la gran lucha entre la duda y la fe muchas veces, que el cristiano muchas veces experimenta. Escuche las primeras palabras, los primeros versículos de Salmo 73 como un ejemplo. Dice el salmista Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y sigue el salmo hablando de la lucha que tiene el salmista viendo la prosperidad. Hasta sus ojos se saltan de gordos, dice. No tiene preocupación en el mundo. Con su boca pasea en el cielo. Hasta dueños del cielo se hacen, dice Asaf. Y esto fue gravoso para mí. No entendía cómo es posible que a mí me va mal siguiendo al Señor y a aquel impío le va bien. Hasta que entré a la casa de Dios y entendí su fin, dice. Y después entendí que siempre has estado conmigo. Y ahí usted puede leer el Salmo. Mi punto es esto, hermano. Mientras en otra parte de la Biblia Dios dice: sígame, confíe en mí. En los Salmos encontramos el interior del alma, los sentimientos nuestros que el Espíritu Santo saca en este juego de seguir, de intentar seguir con nuestro pecado, con nuestra duda, con nuestra lucha ante las promesas de Dios y su palabra. Todas las emociones, todos los sentimientos, todos los impulsos de los cristianos son tocados en los salmos. No hay emoción, ni sentimiento, ni impulso humano que no sea tocado en los salmos. Especialmente las emociones y sentimientos que nos frenan y que sirvan de obstáculos. Las tristezas, los temores, las dudas, las esperanzas no llenas aún, las preocupaciones.
Estas emociones muchas veces nos frenan y nos atrasan y sirven de obstáculo en nuestra vida cristiana, hermano. Y los salmos son los que mejor tocan esos temas. Juan Calvino dice que en los salmos, y estoy citando, en los salmos tenemos una rara y gran ventaja, porque todos los rincones del alma son descubiertos. Y el corazón es llevado a la luz purificado de aquella infección odiosa, la hipocresía. Los salmos sirven, voy a repetirlo una vez más. Dice Calvino, en los salmos tenemos una rara y gran ventaja, porque todos los rincones del alma son descubiertos. Y el corazón es llevado a la luz del día purificado de aquella infección odiosa, la hipocresía. Para eso sirven los salmos, hermano, porque nos desenmascaran. Las acciones externas son una cosa, pero los salmos tocan los impulsos, las motivaciones, tus pensamientos más profundos. En una palabra, dice Calvino, todo lo que nos serviría como ánimo cuando nos acercamos a Dios en oración, nos es enseñado en los salmos. Los salmos nos enseñan cómo acercarnos a Dios en oración, porque sacan a la luz lo que nos impide, sacan a la luz las dudas, las tristezas, las preocupaciones, todos los impulsos y motivaciones que nos frenan, los saca a la luz, nos libra, nos limpia y nos lleva ante el trono de nuestro Dios soberano. Hablemos de Salmo 1 entonces, hermano. El primer término, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos. Qué interesante. Salmo 1 comienza con lo que todos los hombres se preocupan por ello. Bienaventuranza. ¿Qué es la bienaventuranza? El estar bien, gozoso, dichoso el hombre. Todos los hombres de todos los siglos, de todos los lugares del mundo, quieren estar, bueno, los masoquistas posiblemente no quieren estar bien. Aún los masoquistas quieren estar bien a veces y en algunos sentidos. Y todas las personas, hermanos, quieren estar bien, ¿cierto o no? En Costa Rica nosotros tenemos un decir nacional. Decimos pura vida. ¿Cómo estás? Pura vida. Pura vida. Bueno, la versión reformada usted sabe cuál es, ¿verdad? Pura vida eterna. ¿Ah? Pura vida eterna. Los hombres quieren estar bienaventurados, no queremos estar desdichosos, desventurados. Pero la pregunta es, ¿quién define la bienaventuranza y cómo se obtiene? Esa es la pregunta clave. ¿Quién define la bienaventuranza y cómo se obtiene? El mundo tiene sus versiones. El mundo tiene sus versiones de la bienaventuranza. Lo que pasa es que todas las versiones del mundo siguen al padre de la mentira que engañó a Eva en el huerto, ofreciéndose bienaventuranza a su propia manera. Coma, desobedezca a Dios, olvídese de la palabra de Dios, sus ojos serán abiertos y vosotros seréis como Dios. Y las versiones del mundo siguen el mismo padre de la mentira que no trajo bienaventuranza ni para Eva ni para Adán, sino condenación y maldición. Los que estudian un poquito la historia pueden ver cómo Satanás juega con las civilizaciones. Usted sabe, hermano, Satanás juega con las civilizaciones. Tomemos solamente el siglo XX, tomemos solamente el siglo pasado. Usted sabe que hubo varios esfuerzos fuertes por establecer utopías en la tierra. El proyecto nazi fue uno. Hitler, su programa fue utópico. Claro, solo para la raza aria. Para los que eran judíos o testigos de Jehová o quienes no era utopía para ellos. Pero para la raza aria, Hitler iba a traer utopía. Y esa utopía costó la vida de 12 millones de personas civiles que Hitler mandó a matar en Europa.
Alemania y los otros países. 12 millones es 2 veces la población de Costa Rica. Mató. Además de la guerra que provocó, la Segunda Guerra Mundial, que cobró la vida de 60 millones de personas. Stalin, Rusia, la gran utopía comunista. Bajo Stalin mandó a matar su gobierno 20 millones de civiles. Además de todos los presos en el Gulag y las demás cosas que hacía, desterrados, deportados, exiliados, además de todo el castigo, peso humano, ¿verdad? Mató 20 millones. En Ucrania y parte de Rusia provocó un hambre artificial para poder acaparar las fuentes de producción, provocó un hambre, quitó la comida y dejó morir 5 millones de ucranios y rusos. Los dejó morir de hambre. Hombres, mujeres con sus hijos. 5 millones, la población de Costa Rica. Murió de hambre. Mao Zedong, con la gran revolución cultural, Mao Zedong ofrecía un gran salto hacia adelante, decía, y mandó a matar de 50 a 75 millones de chinos. Y no hablemos de lo que China ha hecho con su utopía comunista de allá para acá, con su política de aborto forzoso. ¿Sabe cuántos fetos, infantes inocentes han abortado en China? El cálculo, más de 300 millones, mi hermano. Más de 300 millones abortados. Con los derechos de la mujer en Estados Unidos, 60 millones han sido abortados. Y con la nueva utopía ecológica, la pobreza aumenta por las políticas que toman contra energía, alzando el costo de luz. Están muriendo miles en Europa en los inviernos fuertes ahorita porque no pueden pagar luz, apagan la electricidad y se mueren. 4,000 un año de estos. Hermanos, entre más fuerte el deseo por utopía humana, más desastre traen los hombres. Las utopías humanas no sirven. Y esta es la gran mentira que los hombres hemos creído y tragamos y seguimos tragando a manos y en boca de los políticos. Bienaventuranza humana. Y cada utopía, y entre más fuerte el deseo de una utopía humana, más grande será el desastre. Ahorita el diablo tiene otra versión creativa. La versión nueva creativa para los jóvenes es: no hay bienaventuranza. Piensen en los Juegos de Hambre. Yo no he visto toda la serie, ni he visto una de las películas enteras, pero he visto partecitas, ya sé de lo que se trata. Los juegos, y hay otras series que yo no he visto, Corre, y algunas otras que habla de la misma. Retratan un mundo sin esperanza, todo está mal. Los imperios, la opresión, estamos en manos de algo demasiado fuerte, no hay esperanza. Lo único que nos queda es tratar de sobrevivir y tal vez mostrar un poco de solidaridad con un amigo. Según esta nueva versión para los jóvenes, las utopías no existen, todo es gris. Claro, todo es gris para la juventud, pero no para los autores, quienes se están haciendo ricos, aprovechándose de la desilusión de los jóvenes, promoviendo desilusión en los jóvenes y haciéndose rico con sus novelas y sus películas. Ahora, ¿qué tal cristiano? Usted cristiano, ¿qué piensa de la bienaventuranza? Ayer estaba echando gasolina y ahí en la bomba el que me atendía estaba hablando con otro compañero y dice: ojalá le caiga malísimo de ese desayuno. Y me vuelvo a ver y estaba hablando de otro que había pasado, seguro habían peleado, quién sabe qué le dijo,
Y el que me atendía le dice al compa, ojalá le cae mal su desayuno. Y dice, ¿qué? Y lo repitió, ojalá le caiga mal su desayuno. Ahora, ¿qué es el punto, hermanos? El punto es que buscamos nuestra felicidad, no importa el otro, o a expensas del otro. Mi felicidad es más importante, y si él me dijo algo que le caiga mal su comida y que le vaya mal, mi felicidad es lo que más importa. Ignorando el otro o inclusive a expensas de la bienaventuranza del otro. Ahora, ¿cuántos cristianos están sumergidos en la misma actitud? ¿Por qué, hermanos, nuestros matrimonios cristianos a menudo no son mejores que los matrimonios de los incrédulos? ¿Cómo es posible que nosotros que conocemos el perdón de Dios, el que ofreció su Hijo por nosotros, los que conocemos la misericordia de Dios, los que hemos experimentado perdón, cómo es posible que no sepamos perdonar? El matrimonio cristiano debería ser un hogar lindo. El matrimonio cristiano debería ser un refugio, un oasis en el mundo. Salimos a trabajar, venimos cansados, atareados, atacados, y en el hogar encontrar ese refugio. ¿Cómo es posible que los matrimonios de los cristianos tanto sigan igual que los matrimonios de los que no conocen del perdón de Dios o de la misericordia de Dios? Porque la iglesia misma tiene tan mala fama. Porque a la iglesia le dicen codiciosa. Porque a la iglesia le siguen diciendo opio del pueblo. Muchos cristianos dejan. ¿Sabe por qué? La respuesta se la voy a dar. Es porque muchos cristianos dejan que el mundo defina la felicidad. Que el mundo defina la bienaventuranza. A mí me impresiona que todo el libro de Salmos empieza: bienaventurado, bienaventurado el varón, feliz el varón, gozoso el varón, dichoso el varón, porque Dios nos creó para gozarnos, hermanos, para gozarnos en Él. Dios quería un pueblo sobre el cual Él se gozara primero y después un pueblo con que compartir su gozo. Le voy a leer algunos pasajes. No los busque para no atrasarnos. Los puede apuntar. Escuche lo que Dios dice en Deuteronomio 30. En pocas palabras, Dios está profetizando por Moisés que el pueblo va a desobedecer. El pueblo va a ser castigado y exiliado. Y luego Dios los va a volver a traer. Dios profetiza que se van a arrepentir. Y oiga lo que dice: y tú volverás, dice Dios. ¿Cuánto tiempo antes del exilio está profetizando esto? 1000 años. Más de 1000 años antes del exilio. Dios está profetizando el exilio y el vuelto, el retorno. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien. Esas eran las bendiciones de Israel en la tierra. Esas eran las bendiciones que Dios había prometido a Israel. Porque Jehová, oiga esto, Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. Jehová volverá a gozarse. ¿Quién es el que se goza primero, hermanos? ¿Sabe qué es nuestro problema? Andamos desesperadamente buscando nosotros gozarnos, cuando lo más importante es el que define el gozo, el que primero se goza. Nosotros cantamos el canto de Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. ¿Y qué dice? Se gozará sobre ti con alegría. Y dice, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Quién es el que está cantando? Dios. Dios está cantando, dice. Dios se gozará sobre ti con cánticos.
Él se alegrará, se regocijará sobre su pueblo. Hermanos, este asunto de bienaventuranza, nosotros tenemos que aclarar de dónde viene la bienaventuranza y qué es el gozo. Primero, Dios se goza de crear al hombre, de hacer a Adán y Eva en comunión con Él. Y cuando pecaron, Dios se goza y se complace en salvarnos una vez más. Y dice Dios, yo voy a hacer que vuelvan. Yo voy a hacer que se arrepientan. Y me voy a gozar sobre vosotros un día más como me gocé sobre sus padres. Oiga usted, hermano. El gozo es Dios primero gozándose. Después Dios confiere su gozo a su pueblo. Ha sido el propósito desde el principio, el gozo. En Salmo 16, versículo 18, escuchen. Salmo 16, versículo 8, dice así. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. David, como tiene a Dios, su Salvador, puede gozarse su alma y su corazón. En Salmo 43, que es muy parecido a Salmo 42, como el siervo brama por las aguas, las corrientes de agua. Salmo 43 tiene cosas parecidas. Algunos creen que era un solo salmo. En versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y en Salmo 51, un salmo escrito después de haber cometido adulterio con Betsabé y haber sido confrontado con el profeta Natán, David escribe dos salmos, Salmo 32 y Salmo 51. Y una de las cosas por las cuales suplica a Dios, que junto con el perdón, Dios le devuelva ¿qué? El gozo de su salvación. Mientras tenía el pecado no confesado, mientras su corazón era duro, mientras no se humillaba ante el Señor, era privado del gozo, del gozo. Oiga lo que David dice en versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Querido amigo que me escucha, no fueron los hombres que inventaron la bienaventuranza. No fue el hombre que inventó gozo. No fue el hombre que inventó el concepto de alegría y felicidad. Fue Dios. En el principio, quien creó al hombre para ser feliz al máximo en comunión con Él. Y fue el padre de las mentiras que nos engañó para que creyéramos que hay felicidad aparte de la obediencia a Dios. Ahora la pregunta para usted, querido amigo que me escucha: ¿quién define para usted la bienaventuranza? ¿Quién define para usted la felicidad? ¿Quién alimenta su mente? ¿Quién alimenta sus ojos, sus oídos en cuanto a la felicidad? O mejor pregunto, ¿es feliz usted? ¿Es feliz? ¿Es feliz usted en su hogar? ¿En su persona? ¿En su trabajo? Si usted me dice, buena pregunta, pastor. No estoy feliz. Sugiero que es porque está buscando donde nunca la va a encontrar. Usted está buscando la felicidad donde nunca la va a encontrar.
Porque mi Biblia dice, bienaventurado es un hecho. Bienaventurado este varón. No dice, busque la bienaventuranza, busque la felicidad, busque el gozo. Dice, es bienaventurado. Y si usted me dice, no estoy feliz, está bien que lo diga. Eso es muy importante. Reconocer, no estoy feliz. Reconozca que es porque usted está buscando donde no va a encontrar nunca la felicidad. Hermano, hermana, amigo, es Dios que define la bienaventuranza, no el mundo. En esta iglesia hablamos del docismo. Docismo. Hay dos realidades fundamentales que niega el mundo. El mundo es unista, niega el Creador. Nosotros somos docistas, afirmamos el Creador. Y es el Creador quien nos creó, el que define nuestra existencia. Y en amor, ese Dios, muchas veces, ¿sabe a qué hace? Nos permite buscar la felicidad donde Él sabe que no la vamos a encontrar. ¿Sí? Nos permite, por un tiempo, buscar la felicidad donde Él sabe no la vamos a encontrar, para luego guiarnos, convencidos, por el camino correcto. Pregunto, ¿ha sufrido usted buscando la felicidad donde no era? Si me dice no, no le creo, porque creo que todos hemos buscado la felicidad, la bienaventuranza, donde no era. Yo creí cuando empecé el estudio de este salmo que iba a predicar todo el salmo en un sermón. Y lo que hice fue predicar una sola palabra. Y solo hasta ahí vamos a llegar. Pero en conclusión, quiero hacerle la pregunta. ¿Cómo comienza el primer sermón de Jesús? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cómo comienza el primer sermón de Jesús? El sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Qué interesante que Jesucristo, abriendo su ministerio público, comienza con la misma palabra que comienzan los salmos. Bienaventurados. Y la primera bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritu, los que en humildad reconocen que el mundo no trae la felicidad de la bienaventuranza, ni yo, siguiendo mi deseo orgulloso, egoísta, ni yo puedo conseguirlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, que reciben la bienaventuranza de Dios. ¿Y cómo termina el sermón del monte? ¿Se acuerda? No todos los que me dicen Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que oyen y hacen mi palabra. Y cuenta la última parábola del sermón del monte, del hombre que construyó sobre la roca y sobre la arena. Y dice que la única vida que perdura y la única vida bienaventurada, hermanos, es el que oye y hace la palabra de Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? ¿Cuál es la obra? Cuando los judíos en Juan pidieron, ¿cuál es la obra de Dios? Y Jesucristo dijo, la obra de Dios es creer al que el Padre envió. Es decirle a Cristo de corazón, no solo de boca, Señor, Señor mío. Hay una advertencia, hermanos, hay una advertencia. No todo lo que dicen Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque aquellos están buscando su bienaventuranza aparte de al único Hijo de Dios, enviado del Padre, que nos trae reconciliación con Dios, restablecimiento de esa relación tan necesaria y la única bienaventuranza que existe para el ser humano. En esta mañana, si hay alguien que reconoce, examinando su vida, su corazón, que ha estado
Creyente, posiblemente usted es creyente. Si no es creyente, acérquese a Cristo en arrepentimiento y fe. Si es creyente buscando donde no esté la felicidad, arrepiéntase de esa búsqueda necia. Jesucristo, el Hijo del Padre, el enviado de Dios, el Señor nuestro y el Salvador, es el bienaventurado, el que se goza sobre nosotros y el único capaz de derramar sobre nosotros bienaventuranza y gozo. No como el mundo das la paz, da el gozo, sino solamente lo que Dios da, gozo eterno, de vida eterna. Gracias por acompañarnos en este 8º episodio de Gracia y Verdad. Si te fue de edificación, compártelo con otros. Seguiremos explorando juntos la palabra de Dios con fidelidad. Hasta la próxima.